Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la morfología celular de las células del tejido conectivo especializado tanto sanguíneo como mieloide. Antes de empezar, cuando uno estudia la morfología celular, se basa en estos aspectos que están acá, principalmente. La forma de la célula, la tinción del citoplasma, el aspecto del citoplasma, la forma del núcleo, la posición del núcleo y la cromaticidad de ese núcleo. En cuanto a los componentes del tejido conectivo especializado sanguíneo, vamos a empezar por allí. Tenemos que hay elementos formes y una sustancia intercelular que es el plasma sanguíneo. Los elementos formes los podemos dividir en tres grupos básicos que son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos, donde encontramos dos variantes que son los granulocitos y los agranulocitos. Entre los granulocitos vamos a tener a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y entre los agranulocitos vamos a tener a los linfocitos y monocitos. Y por último, las plaquetas, que en el caso de los mamíferos no van a ser células como tal, sino que van a ser fragmentos celulares de una célula que se encuentra en médula ósea, o bueno, también se puede encontrar en vaso y otras regiones, pero principalmente en médula ósea, que se va a llamar megacariocito. ¿Ok? Vemos que en las aves ocurre algo poco distinto, que ellas sí tienen una célula que cumple la función de las plaquetas, vendría a ser el trombocito. Bien, vamos con el primer grupo, que es el de los glóbulos rojos, ¿no? Los eritrocitos. Están acá. Basándonos en los conceptos de morfología celular, el primer aspecto que tenemos que evaluar es la forma de la célula. Ella tiene forma de disco bicóncavo. Entonces, la tinción del citoplasma vemos que es acidófila, ¿sí? El aspecto del citoplasma, vamos a decir que es heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Debido a la palidez central. Heterogéneo porque su acidofilia no se distribuye de una manera, digamos, similar en todas las células. No va a ser rojo de la misma tonalidad en todas partes, sino que va a tener una periferia más oscura y un centro más pálido. Va a tener una palidez central. Por eso se dice que el aspecto del citoplasma es heterogéneo. Característica relevante, no presenta núcleo en mamíferos. Eritrocito de mamífero. Diga las características histológicas que lo llevaron a identificarlo. Número uno, es una célula con forma de disco bicóncavo. Número 2, el citoplasma se tiñe acidófilo. Número 3, el citoplasma tiene un aspecto heterogéneo debido a la presencia de una palidez central. ¿Ok? Y 4, no tiene núcleo. Entonces, tienen para elegir. Identifique y clasifique el tejido. Tejido conectivo especializado sanguíneo, en este caso. ¿Ok? Todavía no hemos llegado a mieloide. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tenemos acá? Estos son eritrocitos de aves o de reptiles o de peces o de anfibios que su característica histológica más resaltante es que presentan núcleo. ¿Ok? Entonces, lo mismo, morfología celular, características histológicas que lo llevarán a identificarlo. Forma de la célula es una célula ovoide, algunas literaturas la describen como elíptica. La tinción del citoplasma igualmente es acidófilo, presenta un núcleo ubicado en posición central, el núcleo es ovoide, es heterocromático, ¿ok? Como es heterocromático, pues no se le evidencia el nucleolo. Con eso terminamos la parte de lo que son los glóbulos rojos, ¿ok? Vamos ahora con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos se van a dividir en dos grandes grupos. El de la izquierda de esta imagen, que son los granulocitos, y los de la derecha, que son los agranulocitos. Que nada, debemos saber que todas estas células, las 5, presentan gránulos inespecíficos. ¿Ok? Presentan gránulos inespecíficos azurófilos. Entonces, todas van a tener gránulos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que los de la izquierda, los granulocitos, van a tener unos gránulos que se llaman gránulos específicos. Mientras que los de la derecha no van a tener estos gránulos específicos, solamente van a tener los gránulos inespecíficos. Entonces, el primer grupo, los granulocitos, vamos a tener los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Mientras que en los agranulocitos vamos a tener los monocitos y los linfocitos. Esta imagen de acá me gustaría que la revisen bastante porque
estas células, estos leucocitos, no van a ser iguales todo el tiempo, ¿sí? Se pueden presentar en diferentes configuraciones dependiendo de la edad, del número de días que tengan en circulación, porque son células que duran prácticamente días en circulación. Luego pasan del torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo general para cumplir sus funciones y mueren. Entonces, dependiendo de su estadio evolutivo, van a presentar diferentes configuraciones. Por ejemplo, estas son las configuraciones que puede presentar el neutrófilo segmentado. El neutrófilo encallado es un neutrófilo juvenil. Es un neutrófilo que acaba de salir de médula ósea. Tiene apenas unos pocos minutos de salir de médula ósea. Vemos que estos neutrófilos encallados, a diferencia de los segmentados, van a tener un núcleo en forma de herradura o en forma de U en diferentes configuraciones. Luego vemos que ese núcleo se va retorciendo sobre su eje para luego pasar a convertirse en un neutrófilo segmentado. Tenemos por acá a los linfocitos, que va a ser una célula esférica, el núcleo va a ser bastante grande, ¿ok? Va a abarcar gran parte de la célula, dejando solamente un aro muy pequeño de citoplasma, basófilo. Ahora bien, la siguiente célula es el monocito. Ella se caracteriza primero por ser la célula más grande entre los leucocitos. Es el leucocito más grande. En segundo lugar, ella va a presentar un núcleo pleomórfico, es decir, va a tener múltiples formas. El núcleo puede ser arriñonado, puede ser en forma de herradura, o simplemente, cuando usted no le encuentre forma, usted va a decir, el núcleo es pleomórfico. El citoplasma va a ser heterogéneo debido a la presencia de vacuolas. Vamos ahora con los eosinófilos. Su característica histológica principalmente es el citoplasma que está cargado de gránulos específicos acidófilos, ¿ok? Por eso recibe ese nombre, eosinófilos, porque los gránulos que presentan son acidófilos, los gránulos específicos. El núcleo también es muy característico, va a presentar casi siempre, dos lobulaciones. Presenta dos lobulaciones unidas por un único puente de cromatina. Los gránulos son bastante distintivos, bastante visibles. Y los basófilos se van a caracterizar por ser una célula que va a presentar gránulos específicos basófilos, valga la redundancia. Estos gránulos son muy grandes y tienden a tapar el núcleo. Entonces, el núcleo se dice que es poco visible debido a la presencia de gránulos específicos basófilos grandes en su citoplasma. Entonces, esto es muy general, por encima. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a las láminas para poder aplicar todo esto en la parte más práctica. Vamos primero con los granulocitos, que decíamos que eran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Vamos con el primero de ellos, este de acá, que está en el centro. Es un neutrófilo, ¿ok? Es un neutrófilo. ¿Cuál va a ser sus características histológicas? La forma de la célula, como todas ellas, es una célula esférica. Hablando del citoplasma, tanto de tinción como de aspecto, podemos decir, presenta un aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos neutrófilos. Eso podemos responder. Entonces, ya aquí estamos cubriendo la forma de la célula, la tinción y el aspecto. Otra característica, el núcleo. Presenta un núcleo segmentado con múltiples lobulaciones, casi siempre más de 3 lobulaciones. ¿Ok? Recordemos que este es un neutrófilo segmentado. Entonces, cuando en la práctica le diga, identifique la célula, ¿qué va a decir usted? Usted va a decir, leucocito granular, neutrófilo segmentado. Características histológicas, todas las que le mencioné. Si le preguntan, identifique las células que se observan en la imagen, ¿usted qué va a responder? Eritrocito o eritrocito de mamífero, que sería lo más correcto, y leucocito granular, neutrófilo segmentado. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Qué está señalando acá el indicador? Tenemos un neutrófilo en banda. Ya no es segmentado, sino que es en banda. Tiene una forma, el núcleo tiene una forma de herradura o forma de U. Bien,
Las mismas características histológicas que describimos para el neutrófilo, es una célula esférica, el citoplasma es heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos neutrófilos, pero la gran diferencia es que el núcleo va a tener forma de herradura o forma de U. Bien, aquí qué vamos a decir cuando nos pregunten, diga el nombre de la célula señalada. Vamos a decir leucocito granular, dos puntos, neutrófilo en banda. Vamos con esta célula. Identifique la célula, la que está en el medio de la imagen. Leucocito granular, dos puntos, eosinófilo. Características histológicas. Bueno, es una célula esférica, presenta un citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos eosinófilos. El núcleo va a presentar dos lobulaciones unidas por un puente de cromatina. Con eso más que suficiente. Esta célula de acá, diga el nombre de la célula. Leucocito granular, dos puntos, basófilo. Característica histológica. Número 1, es una célula esférica. Presenta un citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos grandes específicos basófilos. Estos gránulos enmascaran el núcleo o lo hacen poco visible. Vamos ahora con los agranulocitos, linfocitos y monocitos. Linfocito. Nombre de la célula, leucocito agranular. Dos puntos, linfocito. Características histológicas que lo llevaron a identificarlo. Número 1, es una célula esférica. La característica quizá más distintiva, presenta un núcleo grande que abarca gran parte de la célula, dejando solamente una pequeña porción de citoplasma basófilo. Núcleo heterocromático. Vamos con el siguiente. Monocito. ¿Cómo diríamos entonces? Identifique la célula. Leucocito agranular, dos puntos, monocito. Característica histológica que lo va a ayudar a identificarlo. Es una célula esférica que puede presentar prolongaciones citoplasmáticas cortas. El citoplasma es heterogéneo debido a la presencia de gránulos inespecíficos azurófilos y debido a la presencia de vacuolas. ¿Por qué heterogéneo debido a la presencia de gránulos? Porque recuerden que todos los leucocitos, todos, tanto los granulocitos como los agranulocitos van a tener gránulos inespecíficos azurófilos. Ahora bien, que los granulocitos tienen gránulos específicos, bien sea acidófilos, basófilos o neutrófilos, es otra cosa, pero todos van a tener gránulos. Y ya el hecho de que tengan gránulos hace que cada una de estas células tengan un citoplasma de aspecto heterogéneo. ¿Ok? Entonces se aplica para todas. En el caso especial de los monocitos, además de tener esos gránulos inespecíficos azurófilos, va a tener un citoplasma con presencia de vacuolas. El núcleo, vamos a decir que es pleomórfico, dependiendo cómo usted lo vea. Si usted lo ve en forma de riñón, puede decir el núcleo lo observo arriñonado, en forma de riñón. Si usted lo ve en forma de herradura, usted va a decir núcleo en forma de herradura. Pero en la mayoría de los casos, si usted no le encuentra forma a ese núcleo, usted va a decir núcleo pleomórfico. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el último componente de los elementos formes, que van a ser las plaquetas de los mamíferos. Las plaquetas, como decía, en los mamíferos no son células como tal, sino que son fragmentos celulares. Acá tenemos un frotis como cualquier otro, donde vemos algunos eritrocitos, vemos algunas células, por acá vemos un linfocito en la parte superior, luego en el medio vemos a un neutrófilo en banda, en la parte inferior vemos a otro linfocito, y en el resto del campo microscópico observamos una gran cantidad de eritrocitos. Pero vemos unas estructuras o unas partículas que son más pequeñas que los eritrocitos. Unas estructuras más pequeñas, están dispersas. Si lo miran con atención, los pueden encontrar. Está bastante dispersa en toda la imagen. Esas estructuras van a ser las plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las características histológicas de las plaquetas? Usted va a decir que es una plaqueta. Usted va a decir, bueno, es un fragmento celular, no presenta núcleo, tiene una forma de disco biconvexo. ¿Ok? Todo lo contrario del eritrocito. El eritrocito decíamos que era disco bicóncavo, la plaqueta va a ser un disco biconvexo, es decir, va a ser más redondita. Menciono las células presentes en la imagen. Número 1,
eritrocitos de mamífero. Número 2, leucocito agranular, linfocito. Número 3, leucocito granular, neutrófilo en banda. Eso es lo que va a responder si le preguntan, identifique las células. Identifique las células, ¿ok? Si a usted le dicen, identifique los elementos formes presentes, usted va a decir todo lo anterior, pero va a mencionar a las plaquetas. Es decir, cuando le dicen, diga el nombre de las células que ve en el frote sanguíneo, usted no va a mencionar plaquetas por ningún lado, así las vea. ¿Por qué? Porque las plaquetas no son células. En cambio, si le dicen, identifique los elementos formes, ahí usted sí, si usted ve plaquetas, que seguramente que sí las va a ver, usted va a meter las plaquetas ahí, porque es lo que le están preguntando. Entonces va a meter las plaquetas y tanto las plaquetas como las células que vea. Bien, ya con esto pasamos de tejido conectivo especializado sanguíneo, vamos ahora a tejido conectivo especializado mieloide. En mieloide, la célula que vamos a estudiar es esta acá que se llama megacariocito. Característica histológica, primero y principal, ¿cómo la diferencio? Porque no está en sangre. ¿Sí? Eso que usted está viendo alrededor es todo menos sangre. Sí, o sea, otro tipo de células que está abundando ahí no son los eritrocitos, eso no es sangre. Em, ¿Cuáles son entonces las características? Primero, ya usted descartó de que tiene que ser el megacariocito porque no vio sangre por ningún lado. Entonces, como es el megacariocito, ¿cuáles son las características histológicas que lo llevaron a identificarlo? Una célula grande, globosa, con un núcleo multilobulado. Ahora bien, eso es en laboratorio, ¿no? Todas estas láminas son imágenes que ustedes me enviaron de sus prácticas. Pero, ¿qué tenemos o qué encontramos en la vida real? Pues en clínica nosotros encontramos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo allí? Estamos viendo varios eritrocitos. Aquí estoy viendo una plaqueta. Por acá estoy viendo otras plaquetas más pequeñas. Y esto que está acá en el centro, esto que está acá en el centro vendría siendo un leucocito granular neutrófilo segmentado. Este frote sanguíneo tiene que ser de perro. En el perro, el, el neutrófilo tiene un citoplasma muy pálido. Se tiñe muy pálido, entonces se ve de esta manera. Se ve casi que prácticamente el núcleo y un fantasma por allí del citoplasma, que le da la formita a la célula esférica y todo lo demás. Entonces, menciona los elementos formes que observa en la imagen. Número 1, eritrocitos de mamífero. Número 2, leucocito granular neutrófilo. Y número 3, plaquetas. ¿Acá qué vamos a encontrar? Bueno, varios eritrocitos, ¿sí? Y vemos unas plaquetas, pero estas plaquetas están como que muy grandes, más grandes de lo normal. ¿Ok? Esto se puede encontrar en clínica, en algunas patologías, donde las plaquetas se vuelven reactivas. Se le dice así, se vuelven reactivas y presentan un tamaño bastante grande. ¿Ok? En la parte superior, eh, hacia la derecha un poco, tenemos un linfocito. ¿Ok? De acá, esta célula que tenemos en el centro es un eosinófilo. ¿Ok? Observen sus dos lobulaciones. Recuerden que el núcleo es bilobulado. ¿Ok? Presenta dos lobulaciones unidas por un puente de cromatina. Y observen la gran cantidad de gránulos que presentan su citoplasma. Son gránulos bastante visibles, bastante grandes. La imagen que observan aquí, tenemos a la derecha de la imagen, en la parte superior, un linfocito que está presentando cierta toxicidad, ya que observamos unas prolongaciones en su citoplasma que no son normales. ¿Ok? Entonces, para que tengan esa consideración. Esto acá es un neutrófilo en banda. ¿Sí? Y por último, bueno, un monocito bastante bonito que se ve en esta imagen.
Tenemos su núcleo en forma de riñón. Aquí se distingue bastante bien. Vemos que es una célula esférica bastante grande. Vemos que el citoplasma es heterogéneo debido a la presencia de esas vacuolas, ¿sí? Que se observan bastante visibles en este citoplasma. Y bueno, creo que con eso nos despedimos. Eso sería todo por este video.